Todos los sábados a la 1 de la tarde, y Jorge Armando Rocha, quien le informa de lunes a viernes a las 2 de la tarde, ambos en las trincheras de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Renata, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, querido Vicente, ¿cómo estás? Qué gusto estar por acá en un día como hoy y hola a todo el auditorio. Gracias, Renata, por tu paciencia. Jorge Armando Rocha, qué bueno que también estás listo para hablar de este tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos con mucho gusto, como siempre, Renata, estimada, muy buenas noches, mucho gusto por estas vías. Ya nos conocíamos por las redes sociales, particularmente por Twitter, y bueno, estamos en comunicación. Gracias por la invitación, Vicente. Mi querida Renata, ¿cómo te pareció? ¿Qué te pareció este tercer informe? Y te lo pregunto porque en redes sociales están inflando muchos de estas tendencias desde la oposición, estos que escupen veneno y mucho ruido, por cierto. Así es, querido Vicente, pues no sorprende que estén enojados, esto pasa cada 1 de septiembre y cada vez que el presidente informa. La vez pasada que venía a tu programa decía que esta segunda mitad del año les choca porque el presidente informa mucho, informa el 1 de septiembre, luego el 1 de diciembre, en julio, entonces no les gusta esta segunda mitad del año, pero yo en realidad a mí me pareció un informe muy, muy emotivo, sobre todo el final. He de confesar que me puso a mí la piel chinita, muy en línea también con lo que ya ha hecho en otras ocasiones en sus informes, donde creo que hace un balance muy honesto, donde resalta los avances y presume los avances. Ahora los presumió un poco con más enjundia y eso me gustó cuando nos dijo que tomen a los tecnócratas y neoliberales, tomen para que aprendan. Pero también reconoce los retos y las fallas y los temas que faltan, ¿no? Y eso creo que es algo que debemos celebrar, ¿no? No nada más se hace un acto propagandístico donde se habla de todas las cosas buenas que han pasado, sino también se reconoció que hace falta apretar las tuercas en materia de homicidios, en materia de feminicidios, y habló de las dos promesas que aún le faltan, ¿no? Incluyendo, y creo que esto es algo que notoriamente al presidente le preocupa, resolver el caso de Ayotzinapa. Yo tengo los temas que a mí más me interesaron, ahora ya entrando en materia de qué es, digamos, ya la carnita del informe. A mí me gustó mucho lo que se habló sobre que se detiene la privatización. Creo que esto es fundamental, que sigamos debatiéndolo, no solamente hoy, sino en las siguientes semanas que nos quedan. Creo que es algo que no hemos podido dimensionar, el gran avance que hemos tenido en detener de seco, como dijo hoy, la privatización de muchas cosas, las concesiones mineras, las cárceles y por supuesto en materia energética. A mí me llamó la atención muchos de los datos en materia económica, que no ahondo aquí para después poder ahondar en una siguiente intervención, pero me pareció muy importante los datos que nos da el presidente. Los datos de salud y COVID también nos informan que se incrementó en 70,000 millones de pesos, ¿no? En 15 meses el presupuesto de salud. Esto es algo que no habíamos visto porque durante el periodo neoliberal, a todo lo contrario, se trató de desmantelar este sistema de salud que tenemos hoy. Se habló de infraestructura, que es muy importante el esfuerzo que se ha hecho para reconstruir y construir muchas de las cosas que se habían abandonado, escuelas, hospitales. Y bueno, por último, y como ya decía ahorita nuestra querida Lina, el tema de la política exterior no es menor, ¿no? No es menor lo que se ha logrado: vacunas, los aranceles con Trump, etcétera. Entonces creo que fue un informe muy completo y como decía, ¿no? Me gusta ver este balance honesto entre dónde vamos y lo que falta. Lo único en lo que no estoy de acuerdo, y con esto cierro, es que cuando dice el presidente que ya se instauró por completo y que no tenemos que sería muy difícil para los conservadores regresar y tumbarlo. Esto a mí, la verdad es que yo sí soy de las que tiene miedo de los conservadores porque tienen todo el poder económico, todo el poder mediático, y pues aquí invitar a la gente a que mejor no nos arriesguemos a que regresen y ahora en marzo salgamos a votar para que no le revoquen su mandato. Y con eso cierro mi primera intervención. Jorge Armando Rocha, ¿a ti qué te pareció el informe? ¿Cuál es tu opinión? Estimado Vicente, yo creo que el presidente inició
pues pateando la puerta, o sea, inició con todo en este mensaje y sobre todo un mensaje hacia lo que ha llamado la reacción. Dijo que está en marcha la transformación y que además está terminando con la gran farsa neoliberal. Un mensaje muy claro en contra de este grupo conservador. Y bueno, pues también el presidente, entre otras cosas, emitió una serie de mensajes que son políticos. El puro hecho de que estuviera frente a él Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, pero a un costado también formando parte de la vanguardia de los presentes, Claudia Sheinbaum, creo que nos dice mucho de incluso sus inclinaciones y, por supuesto, teniendo detrás de él el cuadro que estamos observando de Benito Juárez García, a quien considera el mejor presidente de la historia. Pero bueno, López Obrador ha emitido un mensaje político, un mensaje en el cual hace un repaso. No hay cosas muy novedosas. ¿Por qué razón no hay cosas tan novedosas? Porque todos los días, entre lunes y viernes, habla el presidente e informa del estado que guarda la nación y nos va diciendo y nos va desarrollando sus decisiones en función de los temas. Pero sí, creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con los mensajes políticos. Esto en donde hace el recuento de los récords en materia económica y dice tengan para que aprendan. Pero no solo habla de la materia económica, sino de los programas sociales, insiste en que va a continuar con ellos y tiene razón Renata, porque él mismo ha dudado, no en este mensaje, en mensajes anteriores, ha dicho, los dejamos ahí amarrados a la Constitución, los programas sociales, pero nadie nos garantiza que llegue el conservadurismo de nuevo y derriben todo lo que hemos logrado. Pero ahora se le vio más confiado, más tranquilo en ese sentido. Dice, creo que me podría ir si hoy terminara mi mandato como presidente, pero también retomo las formas. Se le vio muy sereno al presidente López Obrador, determinante, cómodo entre los suyos, insisto, llegó pateando a la puerta diciendo, a ver, señores, de esto se trata, señores y señoras, de esto se trata la transformación, terminar con la farsa neoliberal, terminar con las privatizaciones, nada de entregarle los recursos energéticos a extranjeros, sino se trata de que seamos un país soberano y que la base es el pueblo. Hay algunas frases muy rescatables en este discurso que dice mi gratitud hacia la gente, hacia el pueblo y hacia el pueblo raso. No olvida su origen el presidente. Esto es fundamental, central, frente a un país y a un régimen que nos acostumbró a estar entre las nubes. Hay que recordar cómo eran estos mensajes, a quienes invitaban, a grupos muy selectos de empresarios que se codeaban con el presidente en turno. Entonces, bueno, se han ido desmontando no solo los simbolismos, no solo se canceló Los Pinos como residencia oficial y se convirtió en museo, sino además, se ha hecho un esfuerzo de Estado para recolectar recursos que estaban desperdigados, que eran objeto de huachicol en materia, sí, de robo de gasolina, pero también en materia de robo de impuestos. Habló de todo lo que se ha ahorrado. Y bueno, pues creo que se le ve contento en suma, Vicente, a López Obrador, porque dice, yo estoy haciendo lo que era mi idea de gobierno y ya la implementamos en términos generales. Ahora se trata de continuar en la base de esa plataforma, pero no se le ve intranquilo en el sentido de que no le entiendan. Yo creo que ya también en el gabinete están los que saben de su filosofía, los que reconocen que López Obrador es así, es necio, sí, muy necio en sus ideas. Nadie lo va a convencer de que se endeude, nadie lo va a convencer de que derroche el dinero. Es la austeridad una marca que ha tenido desde jefe de gobierno en su momento y le va a continuar. Esa es mi primera intervención, estimado Vicente. Renata.
¿Qué piensan del ruido de los que no piensan como Andrés Manuel López Obrador? Y ya déjense de los Marco Cortés o de los Vicente Fox o de los Alito Moreno que escuchábamos en vivo y en directo desde la tribuna en la Cámara de Diputados. Hasta Porfirio Muñoz Ledo ayer le tira con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pareciera que solo aportan discurso, insisto, ruido, pero pocos datos, Renata. Así es, querido Vicente. A mí me sorprende mucho esta gente que de pronto no tuvo lo que quiso, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, y entonces se voltea, ¿no? Como que habla mucho en el caso de Porfirio, y no estoy hablando, digo, tiene él su propia trayectoria y todo, pero en estos últimos meses, últimos par de años, habla mucho de quién se ha convertido, ¿no? Como un señor que si no se hacen las cosas como él quiso y no acabó llegando a la presidencia del partido, que dicho sea de paso, esto es algo que ni siquiera le compete al presidente, entonces se convierte en un Lili Telles moderado, ¿no? Y habla mucho como de a quién, al final de cuentas, yo siempre soy de pensar de que la política no se debe de hacer al vacío, ¿no? Y tus análisis políticos no se pueden hacer al vacío. Entonces, tú puedes tener una posición o algunas críticas en contra del gobierno, pero la manera en la que lo haces, en este sentido sí, la forma es fondo. Y creo que la forma en la que está haciendo las críticas, como tú bien dices, sin ningún dato, sin ningún sustento y sobre todo sin ningún proyecto alterno, entonces estás haciéndole el caldo gordo a la oposición, ¿no? Y aquí creo que el balance que me hace abrir los ojos en el caso específico de Porfirio Muñoz Ledo, es como, ¿qué no te das cuenta que está del otro lado? O sea, te puedes no estar de acuerdo con el presidente en todo, estoy de acuerdo en eso, pero ¿qué no te estás dando cuenta a quién le estás haciendo el caldo gordo y quién está del otro lado? ¿No? Es gente muy peligrosa, ¿no? Estamos... ahorita son proyectos, como bien dice el presidente, que se anteponen, y el proyecto del otro lado es un proyecto que ya vimos, que nos dejó años de saqueo y una guerra de la que desgraciadamente en muchísimos años no nos vamos a poder recuperar. Y creo que mencionas, querido Vicente, algo muy importante, que es no dan datos la oposición, sea desde Porfirio Muñoz Ledo hasta las Janias Pereiras y la gente que hoy estuve viendo algunos de los análisis que había en algunos de los medios corporativos, no dan un solo dato, ¿no? Lo único que están es, y más allá de pronto sí sacan los datos de, bueno, hay más pobres en México. Bueno, sí, igual, desgraciadamente sí, igual que en todo el mundo, porque pasamos por una pandemia. Como que me impresiona el hecho de que es como que no te has enterado que pasamos por una pandemia y que otros países están pasando por cuestiones similares. Así no se hace el análisis de políticas públicas, así no se hace un análisis de datos. Entonces, no se puede nada más decir, sí, el PIB de México se cayó. Bueno, sí, el de Estados Unidos también, el de Francia, el de China, el de todo, bueno, el de China no, pero dejó de crecer muchísimo, ¿no? No se hace un análisis hacia el vacío. Y por último, creo que lo más grave de esta oposición es que es profundamente reaccionaria y siguen sin presentar una sola propuesta, más allá de regresar al régimen neoliberal, que fue un saqueo. Y aquí, contrario a eso, lo que se pone de contraparte, lo que se propone desde la Cuarta Transformación y en estos 3 años que quedan, y esperemos que haya continuidad más adelante, es que toda esta historia que nos contaron de que ellos eran técnicos y que ellos eran muy buenos para la economía y que nosotros no entendemos de la economía y no sabemos nada, pues hoy el presidente dio datos muy importantes en materia económica, que es lo que yo quería recalcar en este espacio. Y nos platica sobre el récord histórico de remesas, que de pronto lo critican mucho por decir, ¿por qué se está colgando la medalla de las remesas? Bueno, porque hay estabilidad económica en México y porque hay menos migración. Entonces, cuando hay menos migración, menos paisanos se están yendo a Estados Unidos y por lo tanto más dinero viene para acá, porque se están quedando sus familiares acá. Entonces, sí hay una parte de por supuesto que aquí los héroes y heroínas, como él lo ha dicho, son los migrantes, pero sí existe algo de este gobierno que crea las condiciones para que ese dinero llegue. Habla de la inversión extranjera directa, que incrementó 2.6% más que el año pasado. Esto es un número gigantesco, porque esto es comparado con
con antes de estar en pandemia, ¿no? Entonces es muy importante el incremento de la inversión extranjera directa. Y habla mucho de la confianza que tienen los extranjeros en invertir en México. El incremento del salario mínimo, casi el 50%, cosa que no se había visto en todo el periodo neoliberal. Se aumentan las reservas internacionales de Banxico, no se deprecia el peso, no se incrementa la deuda, como ya bien decía ahorita en su intervención anterior Jorge Armando. No, todos los datos de macroeconómicos son positivos. Y esto es algo que el dogma neoliberal nos dijo, la izquierda no sabe llevar, Andrés Manuel no sabe de economía, y ahora sí que tenga para que aprenda. Los datos, ahora sí que los datos que tenemos de este lado, pues dicen otra cosa muy distinta a lo que la oposición ha tratado de instaurar en la narrativa pública, que es falso, porque fue un periodo de saqueo y que, repito, lo único que propone la oposición es regresar a ese régimen de saqueo, a ese régimen de privatización y ese régimen de violencia extrema. Dice, y dice bien Renata, que de este lado hay datos, del otro lado estarán los discursos y los gritos de las Margarita Zavala, de los Cuadri, de los Alito Moreno, de los Moreira, de todos estos personajes impresentables que tanto señalamos, Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente. Bueno, Cuadri de entrada, en su agenda legislativa, imagínense nada más, tiene el regreso de la Policía Federal. Es en serio, lo dijo tal cual, por ahí está el video. Imagínense que resultó ser un brazo armado de los cárteles, un brazo legal y constitucional. Quiere que regrese la Policía Federal. Es que estos hombres y mujeres, si estuvieran gobernando, irían por García Luna, pero para hacerlo otra vez secretario de Seguridad Pública. No tengo la menor duda. También quieren de regreso los fideicomisos. El Fonden, que era un barril sin fondo, en donde pues era la fiesta de la corrupción. Ahí está el ejemplo de Veracruz, lo que hizo Javier Duarte. Le mandaron por el Fonden 500 millones de pesos, no se los pagó a Soriana para unas despensas, se los embolsaron en el gobierno de Veracruz con la discrecionalidad que les permitía el instrumento y le deben ahora a Soriana más de 700 millones de pesos en intereses por despensas. Eso nada más para poner un ejemplo. Pero no quiero dejar de puntualizar respecto a Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que si Porfirio Muñoz Ledo fuera el presidente de Morena, ya sería parte del bloque opositor, habría ido junto con Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano a la OEA a denunciar a Morena por las narcoelecciones, entre comillas. Porfirio Muñoz Ledo, es un hombre talentoso que conoce mucho de teoría política, que es bueno para el debate. Sin embargo, le ha ganado la soberbia. Extrañamente, él acusa de soberbio a López Obrador. El problema de Porfirio Muñoz Ledo es que no tiene lo más importante, que es la conexión con la gente. No tiene esa capacidad de empatía y no conecta con insisto, no quisiera utilizar el término masas, ¿no? Porque podría ser peyorativo, sino no conecta con la gente en general. No conecta con el pueblo. En el 2000 no se quiso que fuera el candidato de la izquierda y pues hizo un berrinchote, se fue al PAR, a un partido satélite del PRI, a hacerle el caldo gordo, primero al PRI, porque dijo, ¿cómo que Cárdenas otra vez? Soy yo, me toca a mí. Bueno, y después dio el brinco a la campaña de Fox, al final, con la idea del voto útil de Castañeda. Acabó siendo embajador de México en la Unión Europea, después de haberle levantado el brazo a Vicente Fox, o sea, dio el bandazo de la izquierda a la derecha. Por eso no nos extrañe que acabe con algún puesto formal, aunque sea decorativo, en el bloque opositor. Ahora estuvo en un foro en el cual estaba hablando el ministro, o exministro más bien, Cosío, el que a cada rato dice que todo está mal de la 4T. Pero sí, no hay datos, no hay asuntos sustantivos. Además, tanto Porfirio Muñoz Ledo como algunos otros en la oposición dicen que López Obrador es un dictador, que estamos ante un gobierno autocrático, pero se ha respetado la democracia, se respetó la voluntad popular. El gobierno federal no se metió, tan no se metió que se inventaron la maroma discursiva de que ahora el narco votó y ganó. Fueron vapuleados, porque la mayoría de los mexicanos y mexicanas hoy en día
considera que Morena es una mejor opción. Ahí están las encuestas y eso vale la pena retomarlo, porque Reforma, incluso Reforma, con todas las salvedades que debemos de tener en torno a Reforma, porque Reforma tiene una agenda absolutamente conservadora, ahí pone que si fueran las elecciones mañana, votaría el 43% de la población de los ciudadanos y ciudadanas en favor de Morena, y el 20% por el PAN, el 19% por el PRI, ahí le dan un 5 decorativo a Movimiento Ciudadano y el PRD ya ni existe en términos de estas encuestas. Y no solo eso, hay que destacar que López Obrador llega con un 67% de aprobación de acuerdo a una encuesta muy seria que hace Demotecnia, de las eras Demotecnia, y también destaca que tiene una desaprobación del 24%. Lo interesante es que la brecha de estas líneas se está despegando, es decir, no se están encontrando. Va creciendo la aprobación de López Obrador y va decreciendo la desaprobación. Ahí están los datos, ahí está la percepción. Si fuera tan malo el gobierno de López Obrador como sostienen en la oposición, ¿cómo se explican el éxito? ¿Cómo se explican que López Obrador tenga tan buena aprobación a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis global y a pesar de este contexto, ¿no? Que ha sido muy complejo tomar un país en ruinas, un país hecho pedazos, un país carcomido por la corrupción, no había infraestructura hospitalaria y no solo eso, no había una capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado. La Policía Federal carcomida, se tuvo que poner algo nuevo, la Guardia Nacional, y la agenda de los opositores, y además piensan que la gente es tonta y que se chupa el dedo. La agenda es nada más regresar a lo que ya hacían. Y nosotros como sociedad hemos corrido, venimos huyendo de décadas de ese sistema, y regresar a eso, pues no parece la mejor idea. Ahí están los resultados, ahí están las encuestas. Así es, para cerrar, Renata, Jorge Armando, este caso de Julio Scherer Ibarra, el asesor más importante, el asesor jurídico de Presidencia de la República, que se iba, que no se iba, lo publicaron medios, yo lo mencioné ayer en Sin Censura Nocturno, con las reservas, como se lo dice Jorge Armando Rocha, porque se trataba de información no oficial. Y bueno, pues hoy ya tenemos información de Jesús Ramírez Cuevas de que se trató de, como en la canción del Venao, son rumores, y no se va. Julio Ibarra, hasta lo reportó la revista Proceso, entendió el que entendió. Denme su opinión de esto. ¿Es golpeteo a sueldo? ¿Un buscapiés que sueltan con toda la intención de desestabilizar columnistas, analistas, o cómo ven esta situación, Renata? Curioso lo que dices de Proceso, querido Vicente, no me sorprende mucho tampoco, pero como tú ya bien dices, parece que fue un intento ya sea de desestabilizar o alguna filtración de algún rumor que hubiera podido haber adentro de Palacio Nacional, pero lo cierto es que, como ya bien dices, Jesús Ramírez dijo hoy que no, que ahí sigue, y de hecho ahí lo vimos en el informe de gobierno. Ahora, yo lo que sí quisiera decir es que yo, a diferencia de muchos compañeros y compañeras, yo no le tengo miedo a los cambios de gabinete y menos a la mitad del camino. Yo siempre me parece que aquí alguna vez, que yo soy amante del fútbol, siempre digo, pues es que al medio tiempo es el momento donde los directores técnicos hacen sus cambios estratégicos, porque pues depende mucho de cómo vaya, qué esté pasando para atrás, qué jugadores y jugadoras pones para poder afrontar lo que te queda del partido, ¿no? Y en este caso del sexenio. Entonces, en el caso de que Julio Scherer se fuera de la presidencia, no, con esto no estoy diciendo que no haya hecho un buen trabajo, creo que ha sido un gran operador político, es alguien que ha sabido hablar con las élites, es alguien que ha sabido operar
con los empresarios, y eso es algo que tienes que tener en tu gobierno, ¿no? No porque estemos en contra de el saqueo, del abuso de poder, del abuso, de la concentración de dinero en las élites, eso no significa que estemos en contra de todos los empresarios, ni que no tengamos que sentarnos a hablar con ellos, ¿no? Y Julio Scherer ha sido un buen operador político con muchas de las élites, ¿no? Lo mismo era cuando estaba Romo, por ejemplo. No era de mi gusto Romo, pero hay que reconocerle que fue un buen operador político con las élites. Entonces creo que hasta hoy ha hecho un buen trabajo, pero que si más adelante el presidente decide o el mismo Julio Scherer decide que ya no, su espacio ahí ya no es compatible con la Cuarta Transformación, adelante, ¿no? Hay muchos cuadros ahora sí que a diferencia, ahorita bien decía mi querido Jorge Armando, de los cuadros de allá son cuadris, ¿no? Y Margarita Zabalas, ¿no? Y gente muy manchada, con carreras muy manchadas. Y acá, afortunadamente, lo que nos sobran son cuadros. Entonces, si en unos días esto se llega a concretar y en realidad sí, pues el chisme fue cierto, pues la verdad es que yo no tendría miedo. Hay cuadros muy buenos dentro de la Cuarta Transformación, y tanto es así que tenemos lista para candidatos y candidatas presidenciables. Entonces eso es algo que celebrar, y creo que no hay que tenerle miedo a los cambios, porque el presidente, si algo sabe, es mover las piezas de ajedrez. Entonces, si está haciendo los cambios, es generalmente por una buena causa y porque sabe lo que hace. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa, si en realidad pasó o simplemente fue un chisme que acabó siendo ahí un malentendido entre familias de el que entendió, ahora sí con proceso, ¿verdad? Querido Vicente. Así es, Darío Celis, sin el menor recato o vergüenza, sigue dándole vuelo a esto de que renunció Julio Scherer Ibarra. De hecho, publicó en El Financiero que tras la salida de Julio Scherer del primer círculo de López Obrador, los hombres del dinero se quedaron sin un solo interlocutor frente al presidente y frente al gobierno de la 4T, dice Darío Celis, quien lleva el riesgo de aparecer nuevamente en el quién es quién de las mentiras de la semana, Jorge Armando Rocha. Bueno, el tema es que Darío Celis ya lleva varias, ¿no? Por ahí, entonces, no tengo mayor comentario. Ya cuando llevas tantos errores, tantas pifias, tantos desmentidos, pues pierdes credibilidad. En el caso de Scherer, yo creo que, bien dice Renata, es posible que se dé el cambio. El asunto es el tiempo en el que se filtra esto, que es un día antes del mensaje del presidente. Sí, parece con la intención de generar un daño, de dar la sensación de inestabilidad en el primer círculo del presidente. De cualquier manera, es un puesto que requiere renovación. No sería descabellado. Sucede. Y ha pasado con otros expresidentes que cambian al consejero jurídico, porque es un cargo muy demandante. Tienen que estar haciendo los decretos, los acuerdos, los reglamentos, pero también contestando controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, redactando las iniciativas del presidente. No es un cargo sencillo. Al final de cuentas, pues Julio Scherer, así como Alfonso Romo, pues no está acostumbrado a la burocracia, no es un burócrata. Entonces, en ese sentido, es un hombre cercano al presidente, pero no se me había descabellado que saliera en un momento dado y que siguiera aconsejándolo, así como le hace Alfonso Romo. No se pelearon, no hay una disputa, sino hay un desgaste. Dice, por favor, que ya llegue alguien al relevo. Lo que sí es que hay 3 iniciativas muy importantes que ha planteado el presidente: la reforma electoral, la de la industria eléctrica, la de la Guardia Nacional. Quizá ya están hasta hechas, quizá ya hasta están palomeadas por el propio Scherer. Y lo demás también, la contestación ante amparos. Hay que recordar el asunto del aeropuerto, cuando se dejaron ir los conservadores para tratar de parar el aeropuerto de Felipe Ángeles, y no se diga el asunto del Tren Maya, lo de Dos Bocas. Y bueno, pues, insisto, hay que esperar. Seguramente se lo van a preguntar mañana al presidente. No creo que sea un tema de conflicto,
estará en su derecho si se quiere ir Scherer por un asunto de desgaste. Y como dice Renata, hay cuadros, hay, así como en el caso de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, pues bueno, llegó un gran secretario, Ramírez de la O, que es un hombre que conoce de economía tanto como el propio exsecretario, que ahora se va hacia el Banco de México. De hecho, algunas de las conjeturas es que posiblemente busque para Scherer algún espacio en el Poder Judicial. Pero bueno, está abierta la especulación. Lo que sí es que creo que se optó por esta filtración con un ánimo de generar inestabilidad y decir, ya ven, se está deshaciendo el gobierno en la víspera del tercer informe. Creo que se calculó en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues hay algunos columnistas que se prestan para eso y ya están convertidos en vez de columnas, escriben calumnias, ¿no? Jorge Armando Rocha, a las 2 de la tarde de lunes a viernes en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. ¿En dónde más te apoyan, te respaldan y te siguen, Jorge Armando? En mi cuenta de Twitter, ahí estamos en comunicación permanente como @RochaPeriodista. Y ya, bien dijiste, de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí Sin Censura. Muchas gracias, Vicente. Un placer, Renata. Y gracias a todos ustedes, a quienes en estos momentos nos están viendo y escuchando. Claro que sí, Jorge Armando Rocha. Renata Turrent, ¿en dónde te siguen a ti? Gracias, querido Vicente. A mí me encuentran a la 1 de la tarde todos los sábados en Sin Censura Media, Sin Censura TV y Sin Censura Presenta. Cada 15 días hacemos co-conducción con nuestro querido Manuel Ibarra. Se pone bien buenas las mesas, entonces por favor acompáñenos ahí a la 1 de la tarde. Y me encuentran en @rturrent en Twitter, en Instagram. Y pues acá nada más a mandarle besos y abrazos a todos los compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan, nos escriben en el chat. Ahí estuve tratando de contestar algunos comentarios. Un abrazo a ti, querido Vicente, a todo el equipo de Sin Censura y a mi compañero querido Jorge Armando. Te mando un fuerte abrazo también a ti para allá. Igualmente. Gracias, queridos los dos, estimados los dos, respetados los dos, admirados los dos. Renata Turrent y Jorge Armando Rocha hablando con nosotros sin censura.